Buenas noches, comunidad. ¿Cómo están? ¿Preparados para una hora más de historias de terror? No olviden dejar en los comentarios desde qué lugar nos están viendo y la hora. Vamos a empezar con la primera historia. Cuando compramos nuestra casa en Jalisco, mi esposa Sandra y yo pensamos que habíamos hecho el negocio de nuestra vida. Era una casa antigua, de los años 40, pero bien conservada, con 3 recámaras y una sala grande con una chimenea de ladrillos que dominaba toda la pared. El precio estaba muy por debajo del mercado, y el agente inmobiliario nos explicó que los antiguos dueños se habían mudado a Las Carreras a otro estado por motivos familiares. La casa había estado vacía por casi un año, pero estaba en perfectas condiciones. Yo trabajo como técnico en electrónica y Sandra es maestra, así que nuestro presupuesto estaba apretado, y aquella casa parecía un regalo del cielo. Teníamos 2 hijas, Julia de 8 años y la pequeña Ana de apenas 4, y se quedaron encantadas con el patio grande y con aquella chimenea imponente. Sandra ya estaba haciendo planes de lo padre que sería pasar los inviernos ahí, con toda la familia reunida alrededor del fuego. Yo también estaba emocionado, porque siempre quise tener una casa con chimenea de verdad. La mudanza fue tranquila, y en las primeras semanas todo parecía perfecto. Las niñas se adaptaron bien a su nueva recámara. Sandra estaba feliz con la cocina espaciosa, y yo había montado mi taller en la cochera. Lo único que me molestaba un poco era la chimenea. Aunque no estuviera encendida, siempre parecía tener un olor extraño, medio agrio, como si hubiera quemado algo que no debía. Pensé que sería normal en chimeneas antiguas, que tal vez necesitaba una limpieza en el tiro. Llamé a un técnico para que le echara un vistazo, pero dijo que todo estaba normal, que el olor se iba a quitar con el uso. También noté que la temperatura cerca de la chimenea siempre era diferente al resto de la casa, a veces más fría, a veces más caliente, sin motivo aparente. Sandra dijo que yo estaba siendo paranoico, que una casa antigua siempre tiene sus peculiaridades. Las niñas no parecían molestarse con nada, así que decidí no darle más importancia al asunto. Al fin y al cabo, estábamos realizando el sueño de la casa propia. Fue a finales del primer mes que empezaron los ruidos. Siempre de madrugada, como a las 3 de la mañana, yo escuchaba un ruido que venía de la sala, como si alguien estuviera moviendo cosas en la chimenea. Era un sonido de metal raspando contra ladrillo, como si estuvieran hurgando las cenizas con un atizador. Al principio, pensé que podría ser algún animal que había entrado por el tiro, tal vez un gato o una rata grande. Me levantaba de la cama, iba hasta la sala con una linterna, pero nunca encontraba nada. La chimenea siempre estaba limpia, sin señales de que alguien o algo hubiera estado ahí. El ruido paraba en el momento en que yo llegaba a la sala, como si quien fuera supiera que yo estaba llegando. Esto pasó varias noches seguidas, siempre a la misma hora, siempre el mismo tipo de sonido. Sandra dormía pesado y no escuchaba nada, pero yo estaba empezando a perder el sueño. Pensaba en instalar una cámara en la sala, pero creía que estaba exagerando. Al fin y al cabo, ¿qué daño podría haber en algunos ruidos nocturnos? El olor también se estaba poniendo más fuerte. No era solo aquel olor agrio de antes. Ahora tenía un olor a humo mezclado, como si alguien hubiera encendido la chimenea durante la noche y después la hubiera apagado antes del amanecer. Pero eso era imposible, porque yo siempre revisaba antes de irme a dormir, y nunca había cenizas ni restos de leña quemada. Sandra también empezó a notarlo, y dijo que tal vez tendríamos que llamar a alguien para limpiar el tiro como se debe. Pero cuando llamamos al técnico otra vez, se quedó confundido. Dijo que el tiro estaba limpio, que no había manera de que estuviera saliendo olor a humo sin haber fuego. Sugirió que tal vez fuera algún problema en la casa de los vecinos, que el viento podía estar trayendo el olor de otro tiro.
Pero yo sabía que no era eso. El olor venía definitivamente de nuestra chimenea y se estaba poniendo más intenso cada día. Las niñas también empezaron a quejarse, diciendo que la sala olía a quemado. La pequeña Ana hasta llegó a preguntar por qué no apagábamos el fuego de la chimenea, aunque estuviera completamente fría. Fue un jueves por la noche que las cosas cambiaron completamente. Yo estaba viendo televisión en la sala cuando escuché a Julia llamándome desde su recámara. Dijo que estaba escuchando voces que venían de la sala, voces de gente platicando bajito. Fui hasta su recámara y me puse a escuchar, pero no oía nada más que el sonido de la tele. La tranquilicé. Le dije que debía ser el sonido de la televisión y regresé a la sala. Pero cuando me senté en el sillón otra vez, me di cuenta de que realmente había algo extraño. Por debajo del sonido de la tele, yo podía escuchar un murmullo bajito, como si 2 o 3 personas estuvieran platicando en susurros. El sonido venía claramente de la dirección de la chimenea. Apagué la televisión y me quedé en silencio, poniendo atención. Las voces continuaron por algunos minutos, pero yo no podía entender lo que estaban diciendo. Era como si estuvieran hablando en un idioma extranjero o muy lejos. Cuando prendí la luz de la sala y me acerqué a la chimenea, las voces pararon inmediatamente. Me quedé ahí parado como 10 minutos, pero no escuché nada más. Esa noche no pude dormir bien. Al día siguiente le conté a Sandra lo que había pasado y se preocupó. Dijo que tal vez fuera algún problema de acústica de la casa, que el sonido podía estar viniendo de algún lugar y siendo amplificado por el tiro. Decidimos hacer una prueba. Ella se quedó en la sala poniendo atención mientras yo iba a diferentes partes de la casa haciendo ruido, para ver si el sonido llegaba hasta la chimenea de alguna forma distorsionada. Pero no pudimos reproducir nada parecido a aquellas voces. Sandra sugirió que llamáramos a un técnico en acústica, pero yo creía que estaba gastando dinero a lo tonto. Las niñas también empezaron a hablar sobre las voces, principalmente Ana, que decía que los amigos de la chimenea platicaban con ella durante la noche. Cuando les preguntábamos qué decían, ella decía que era secreto, que ellos le habían pedido que no contara. Pensamos que era cosa de niños, imaginación, pero empezamos a sentirnos un poco incómodos. Julia, que era más grande, dijo que también escuchaba las voces, pero que la dejaban con miedo. Empezamos a pensar seriamente en buscar ayuda profesional. Fue una noche de sábado que lo vi por primera vez. Estaba leyendo un libro en la sala, como a las 11 de la noche, cuando noté un movimiento en mi visión periférica. Miré hacia la chimenea y casi se me cae el libro. Había una figura oscura agachada dentro de la chimenea, como si fuera una persona encogida ahí adentro. Era difícil ver bien porque la sala estaba medio oscura, con solo una lámpara prendida, pero yo estaba seguro de que había alguien ahí. Me levanté despacio del sillón, sin quitar los ojos de la chimenea, y prendí la luz principal de la sala. La figura desapareció al instante, como si nunca hubiera estado ahí. Fui hasta la chimenea y miré adentro con una linterna, pero estaba vacía como siempre. No había manera de que una persona cupiera ahí adentro. La abertura era demasiado pequeña. Pero yo había visto claramente una forma humana agachada, como si se estuviera escondiendo u observando la sala. Mi corazón estaba acelerado y sentí un frío en la espalda que me duró el resto de la noche. No le conté nada a Sandra en ese momento, porque no quería asustarla, pero empecé a preocuparme de verdad por lo que estaba pasando en esa casa. Las manifestaciones empezaron a volverse más frecuentes e intensas. Casi todas las noches yo escuchaba las voces y a veces podía distinguir palabras sueltas, siempre en tono bajo y amenazador. Las niñas empezaron a tener pesadillas y a despertarse a medianoche diciendo que había gente en la sala. La pequeña Ana empezó a decir cosas extrañas, como si estuviera repitiendo conversaciones que había escuchado.
Una vez le dijo a Sandra: «La señora de la chimenea dijo que ustedes no debían haber venido a vivir aquí». Cuando le preguntamos qué señora era esa, dijo que era una señora de vestido negro que se quedaba dentro de la chimenea y que solo hablaba con ella. Sandra se asustó mucho y quiso llevar a Ana con un psicólogo, pero yo estaba empezando a sospechar que el problema no era psicológico. La temperatura de la casa también se estaba poniendo rara, con cambios bruscos sin motivo aparente. A veces la sala se ponía helada aunque tuviéramos el calentador prendido. Otras veces se ponía sofocante aunque tuviéramos las ventanas abiertas. El olor a humo ya era constante, y a veces venía acompañado de un olor dulce y empalagoso, como si algo se estuviera pudriendo. Fue un martes por la noche que todo explotó. Yo estaba en la cocina lavando los trastes cuando escuché a Ana gritando en su recámara. Corrí para allá y la encontré parada en la cama, señalando hacia la puerta y llorando desesperadamente. Decía que la señora de la chimenea había venido a su recámara y estaba enojada porque nosotros no nos queríamos ir. Sandra también llegó corriendo y tratamos de calmar a la niña, pero estaba inconsolable. Dijo que la señora tenía toda la cara quemada y que había amenazado con hacerle daño a toda la familia si no nos salíamos de la casa. Llevamos a Ana a nuestra recámara y nos quedamos con ella hasta que se durmió, pero yo sabía que algo había cambiado. La actividad paranormal, que antes era sutil y casi imperceptible, ahora se estaba manifestando abiertamente y de forma agresiva. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir bien. Nos quedamos escuchando ruidos por toda la casa, pasos, puertas que se azotaban y aquellas voces que venían de la sala, solo que ahora mucho más altas y más claras. Era como si un montón de gente estuviera discutiendo en nuestra sala y el sonido venía claramente de la chimenea. Al día siguiente, Sandra dijo que ya no aguantaba más, que teníamos que salirnos de esa casa antes de que algo peor les pasara a las niñas. Yo estuve de acuerdo, pero estaba preocupado por el aspecto económico. Habíamos invertido todos nuestros ahorros en la compra de la casa, y vender a las carreras significaría una gran pérdida. Pero la seguridad de la familia venía primero. Empezamos a buscar otro lugar donde vivir, al menos temporalmente, mientras decidíamos qué hacer con la casa. Fue cuando descubrimos, platicando with los vecinos, que la familia anterior se había salido exactamente por la misma razón. Ellos también tenían 2 hijas pequeñas y una de ellas había empezado a tener pláticas con alguien que vivía en la chimenea. La situación se había puesto tan grave que abandonaron la casa de la noche a la mañana, dejando hasta muebles. El vecino dijo que la casa tenía historial de problemas, que varias familias ya habían vivido ahí y todas se habían salido por motivos similares. Aparentemente, en los años 50, una mujer había muerto en un incendio en esa casa, y desde entonces el lugar era considerado embrujado por los vecinos más antiguos del barrio. La situación llegó al límite un viernes por la noche. Estábamos todos en la sala viendo televisión cuando Ana de repente se levantó del sillón y se fue caminando hacia la chimenea, como si estuviera hipnotizada. La llamamos, pero no respondía. Siguió caminando hasta quedar justo enfrente de la chimenea. Fue entonces que empezó a hablar, pero no era su voz. Era una voz de mujer adulta, ronca y llena de coraje, saliendo de la boca de mi hija de 4 años. La voz decía cosas horribles, amenazando con quemar la casa con todos nosotros adentro si no nos íbamos inmediatamente. Sandra empezó a llorar y a gritar, y yo agarré a Ana en brazos y la mecí hasta que volvió a la normalidad. Cuando despertó, no se acordaba de nada, pero estaba muy asustada y con fiebre alta. La llevamos al hospital, donde los doctores dijeron que no tenía nada físicamente mal, pero recomendaron seguimiento psicológico. Esa misma noche, hicimos las maletas y nos fuimos a casa de mi suegra. Ya no podíamos quedarnos ni un día más en ese lugar. La casa se quedó vacía
con todos nuestros muebles adentro, pero no teníamos valor de regresar ni para traer nuestras cosas. Pasamos 2 meses en casa de la suegra mientras tratábamos de resolver la situación. Pusimos la casa en venta, pero era difícil encontrar comprador porque la historia se había regado por el barrio. Cuando finalmente pudimos vender, fue con una pérdida enorme a un inversionista que quería tirar y construir un edificio en el terreno. Nunca supimos si pudo llevar a cabo el proyecto, pero por lo que escuché, las obras se interrumpieron varias veces por problemas técnicos inexplicables. Ana se quedó con secuelas de lo que pasó. Durante meses tuvo pesadillas y se negaba a quedarse sola en cualquier cuarto de la casa. Tuvo que ir a terapia por más de 1 año y hasta hoy, 3 años después, todavía a veces se despierta de madrugada diciendo que escuchó a la señora de la chimenea llamándola. Julia también se vio afectada, se volvió más retraída y miedosa, principalmente en las noches. Sandra desarrolló una ansiedad que persiste hasta hoy y yo mismo todavía tengo dificultad para dormir, siempre esperando escuchar aquellas voces susurrando en la oscuridad. Nunca pensé que fuera a heredar algo de mi abuelo. Él siempre fue medio distante. Ya sabes cómo son esos viejos que no demuestran mucho cariño. Cuando el abogado me llamó en agosto del año pasado diciendo que había dejado la hacienda para mí, casi no lo creí. Mis padres también se sorprendieron porque siempre pensaron que le iba a dejar todo a mi primo mayor. Pero no, ahí estaba yo, a los 28 años, dueño de 200 hectáreas de tierra en el interior de Michoacán. La propiedad quedaba como a unos 40 kilómetros del pueblo más cercano, un lugar que solo había visitado 2 o 3 veces cuando era niño. Recuerdo que en esa época me parecía todo muy tranquilo, muy silencioso. Ahora, con la vida agitada de la Ciudad de México asfixiándome, la idea de tener un lugar así hasta parecía atractiva. Decidí que iba a echarle un vistazo a la propiedad antes de decidir qué hacer con ella. Llegué ahí a principios de septiembre, una tarde de jueves. El camino de terracería que llevaba hasta la casa principal estaba lleno de baches, y mi carro bajo sufrió bastante en el trayecto. La casa era sencilla, pero bien conservada, con esas paredes gruesas de adobe que mantienen fresco el ambiente aún en el calor. Tenía 3 recámaras, una sala grande, cocina amplia y un corredor que daba vista a los campos. Lo que más me llamó la atención fue el maizal. Era inmenso. Se extendía por hectáreas y hectáreas, con las plantas ya bien altas, casi en época de cosecha. El viento movía las hojas y hacía un ruido constante, como si fuera una conversación susurrada. Me pareció bonito, hasta relajante. En ese momento pensé que tal vez sí podría quedarme por ahí un tiempo, lejos del tráfico y la contaminación de la capital. El aire olía a tierra húmeda y a esas flores silvestres que crecen entre los surcos. Los trabajadores de la hacienda me recibieron de forma extraña. Eran 3 hombres que cuidaban la propiedad. Jacinto, el caporal, un señor de unos 60 años que trabajaba ahí desde hacía más de 20. Ademir, que cuidaba los equipos, y Juan, el más joven, responsable del riego. Cuando me presenté como el nuevo patrón, se intercambiaron miradas que no pude descifrar. No fue hostilidad, pero tampoco fue exactamente una recepción cálida. Jacinto fue el que más habló. Me explicó sobre la rutina de la hacienda, los horarios, las responsabilidades de cada uno. Pero noté que evitaba hablar sobre ciertas áreas de la propiedad, especialmente sobre el maizal grande que quedaba más alejado de la casa. Cuando pregunté sobre esa parte, solo dijo que era mejor que no me preocupara por eso por el momento. Me pareció raro, pero no insistí. Al fin y al cabo, apenas estaba conociendo el lugar. En la primera noche, decidí cenar en el corredor para disfrutar el silencio del campo.
Era algo que no tenía desde hacía años, toda esa paz. El sol se estaba poniendo y pintaba el cielo de naranja y rosa, algo hermoso de ver. Los grillos empezaron a cantar y luego llegaron las ranas. Era una sinfonía natural que me hacía sentir relajado de una manera que había olvidado que era posible. Me quedé ahí hasta que oscureció completamente, solo observando las estrellas que aparecían en el cielo limpio. En la ciudad, uno nunca ve tantas estrellas así. Estaba pensando en lo bueno que sería vivir en un lugar como este, cuando empecé a escuchar un ruido diferente que venía del maizal. No era el viento moviendo las plantas, era otra cosa. Parecía casi como voces susurrando, pero muy bajito, como si alguien estuviera conversando ahí adentro. Me quedé prestando atención, tratando de entender qué era, pero el sonido era muy débil y confuso. Me levanté de la silla y caminé hasta la orilla del corredor, tratando de ver algo en el maizal. La luna estaba casi llena, así que se podían ver las primeras hileras de plantas, pero el interior quedaba completamente oscuro. Los susurros continuaban, y ahora parecía que venían de varios puntos diferentes, como si hubiera varias personas esparcidas entre las plantas. Pensé que tal vez fueran los trabajadores haciendo algo, pero no tenía sentido que estuvieran trabajando a esa hora. Y además, Jacinto me había dicho que siempre se iban antes de que anocheciera. Bajé del corredor y caminé algunos metros hacia el maizal. Mientras más me acercaba, más claro quedaba que realmente eran voces humanas, pero hablando tan bajo que no podía entender las palabras. Era como si estuvieran contándose secretos unos a otros. Sentí un escalofrío subirme por la espalda y decidí regresar adentro de la casa. Tal vez fuera solo mi imaginación o algún animal que no conocía. Pero cuando ya casi llegaba a la puerta, vi una sombra moverse entre las plantas. No fue una sombra cualquiera, de esas que uno ve cuando una nube pasa frente a la luna. Era una forma definida, alta, que se movía de manera deliberada entre las hileras de maíz. Me detuve donde estaba y me quedé observando, tratando de entender qué era aquello. La sombra parecía estar caminando en mi dirección, pero de forma muy lenta, casi dudosa. Los susurros se hicieron más fuertes por un momento, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, y después pararon completamente. El silencio que siguió fue perturbador, porque hasta los grillos habían dejado de cantar. Era como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. La sombra se detuvo en la orilla del maizal y se quedó ahí, inmóvil, como si me estuviera observando. No pude ver detalles, solo el contorno oscuro contra el fondo un poco más claro de las plantas. Me quedé ahí parado por algunos minutos, sin saber qué hacer. Finalmente, la sombra se alejó, desapareciendo entre las plantas, y los sonidos de la noche regresaron gradualmente. Entré a la casa rápidamente y cerré la puerta con llave, cosa que normalmente no haría en una hacienda en medio de la nada. Me quedé en la sala por un rato, tratando de procesar lo que había visto. Tal vez fuera algún animal grande, una vaca que se había escapado del potrero o hasta uno de los trabajadores que había regresado por algún motivo. Pero en el fondo sabía que no era nada de eso. La forma como se movía la sombra era muy humana, pero al mismo tiempo tenía algo malo, algo que no podía definir. Traté de convencerme de que era solo el cansancio del viaje y el cambio de ambiente, pero el sueño tardó mucho en llegar. Cuando finalmente logré dormir, tuve sueños raros con voces susurrando cosas que no podía entender. Me desperté varias veces durante la noche, siempre con la sensación de que alguien me estaba observando a través de la ventana. A la mañana siguiente, desperté temprano y decidí dar una vuelta por la propiedad para conocer mejor el lugar. El sol estaba saliendo y todo parecía normal y tranquilo. Los pájaros cantaban, el ganado pastaba en el campo de al lado y la brisa de la mañana era fresca y agradable. Empecé a pensar que había exagerado la noche anterior, que tal vez realmente fuera solo imaginación o cansancio.
Caminé hacia el maizal, curioso por ver si encontraba alguna señal de lo que había pasado. Las plantas estaban altas, casi 2 metros, y bien tupidas. Era difícil ver muy lejos entre las hileras. Estaba caminando por la orilla cuando algo me llamó la atención. Había un área donde las plantas estaban todas dobladas, formando un círculo perfecto de unos 5 metros de diámetro. No era como si las hubieran pisoteado o quebrado los animales. Estaban dobladas de forma muy organizada, todas en la misma dirección, formando un patrón en espiral que iba del centro hacia afuera. Era algo impresionante y al mismo tiempo perturbador de ver. Entré al círculo y me quedé ahí en el centro, tratando de entender cómo había pasado aquello. El suelo estaba firme, sin marcas de llantas o huellas que explicaran la formación. Las plantas dobladas todavía estaban vivas, solo curvadas de una forma que parecía imposible que pasara naturalmente. Tomé algunas fotos con el celular, pensando que tal vez podría investigar sobre el tema después. Mientras estaba ahí, empecé a sentir una sensación extraña, como si el aire estuviera más pesado, más denso. Era difícil de explicar, pero era como si el lugar tuviera una energía diferente, algo que me revolvía el estómago. Salí del círculo rápidamente y regresé a la casa, donde encontré a Jacinto llegando al trabajo. Me saludó normalmente, pero cuando mencioné el círculo en el maizal, su expresión cambió completamente. Se puso serio y me preguntó si había entrado ahí adentro. Cuando le dije que sí, movió la cabeza con una expresión preocupada. Jacinto me pidió que platicáramos en privado, lejos de los otros trabajadores. Fuimos hasta el corredor de la casa, donde se sentó en una silla y se quedó en silencio por un rato, como si estuviera escogiendo las palabras correctas. Finalmente, empezó a hablar sobre cosas que pasaban en la hacienda desde hacía muchos años, desde la época de mi abuelo. Dijo que siempre aparecían esos círculos en el maizal, especialmente durante la época de cosecha. Al principio, mi abuelo pensaba que eran travesuras de alguien o algún fenómeno natural que no entendía. Pero con el tiempo, empezó a darse cuenta de que había un patrón, y que siempre que aparecían los círculos, pasaban cosas raras en la hacienda. Los animales se ponían nerviosos, los equipos dejaban de funcionar sin motivo, y a veces se escuchaban voces que venían del maizal durante la noche. Jacinto dijo que mi abuelo había aprendido a convivir con eso, pero siempre recomendaba que nadie se acercara al maizal después de que oscureciera. Era una regla no escrita que todos los trabajadores respetaban. Le pregunté a Jacinto si sabía qué causaba esas cosas, pero solo movió la cabeza. Dijo que había teorías, claro, pero nada que tuviera mucho sentido. Algunos pensaban que era algún tipo de energía de la tierra, otros hablaban de espíritus o cosas así. Lo que él sabía con certeza era que quien respetaba las reglas y no se metía con el maizal en la noche podía trabajar en la hacienda sin problemas. Pero quien ignoraba las advertencias siempre acababa teniendo experiencias que los hacían irse rápidamente. Me contó sobre 3 trabajadores que se habían ido de la hacienda en los últimos 5 años, todos después de tener encuentros extraños en el maizal. Uno de ellos dijo que había visto figuras caminando entre las plantas. Otro habló sobre voces que lo llamaban por su nombre, y el tercero simplemente se negó a explicar lo que había pasado. Jacinto terminó la conversación pidiéndome que tuviera cuidado y evitara el maizal después de la puesta del sol. Dijo que no quería perder otro patrón por culpa de esas cosas extrañas. Pasé el resto del día tratando de procesar todo lo que Jacinto me había contado. Por un lado, parecía cosa de superstición rural, de esas historias que crecen y se distorsionan con el tiempo. Por otro lado, yo mismo había visto y escuchado cosas la noche anterior que no podía explicar. Decidí hacer una búsqueda en internet sobre círculos en plantaciones, pero la conexión de la hacienda era muy mala y no pude encontrar mucha cosa útil. La mayoría de los resultados hablaban sobre círculos en plantaciones de trigo en Inglaterra, que muchos consideraban travesuras o arte moderno.
Pero lo que yo había visto era diferente, más orgánico, como si las plantas hubieran sido dobladas por una fuerza natural muy precisa. Durante la tarde, evité acercarme al maizal, pero no podía dejar de mirar en esa dirección. Era como si algo me estuviera llamando, una curiosidad mórbida que trataba de ignorar. Cuando el sol empezó a ponerse, sentí una ansiedad creciente, una sensación de que algo iba a pasar otra vez. Decidí pasar la noche dentro de la casa, con todas las puertas y ventanas cerradas con llave. Preparé una cena sencilla y me quedé en la sala viendo televisión, tratando de distraerme. Pero la recepción era pésima y acabé apagando el aparato. El silencio de la hacienda regresó y con él vino esa sensación de expectativa que había sentido la noche anterior. Como a las 9, los susurros empezaron otra vez. Esta vez parecían más cerca de la casa, como si vinieran de varias direcciones al mismo tiempo. Me quedé sentado en el sillón, tratando de ignorar el sonido, pero se fue haciendo más fuerte y más claro. No eran palabras en español, o al menos no eran palabras que pudiera reconocer. Era como si fuera una lengua antigua, con sonidos que parecían más gemidos que habla humana. La temperatura de la casa empezó a bajar, aunque era una noche calurosa de septiembre. Agarré una cobija y me envolví en ella, pero el frío parecía venir de adentro, de los huesos. Los susurros continuaron por casi una hora, a veces más fuertes, a veces casi inaudibles. Yo me la pasaba alternando entre tratar de ignorar y prestar atención, en una curiosidad enfermiza que no podía controlar. En algunos momentos parecía que las voces estaban tratando de formar palabras en español, como si estuvieran aprendiendo a hablar en mi idioma. Era demasiado perturbador. Como a las 10:30, todo paró de repente. El silencio fue tan abrupto que hasta daba miedo. Ni los grillos estaban cantando. Me quedé ahí sentado, esperando que los sonidos regresaran, pero no regresaron. En lugar de eso, empecé a escuchar pasos. No eran pasos normales, de alguien caminando en la tierra. Era un sonido más pesado, como si fuera algo muy grande moviéndose lentamente alrededor de la casa. Los pasos daban la vuelta completa a la casa. Se detenían por algunos minutos, y después empezaban otra vez en la dirección opuesta. Esto pasó varias veces, siempre en el mismo patrón. Después de un rato, los pasos se detuvieron enfrente de la puerta principal. Me quedé completamente inmóvil, casi sin respirar, esperando a ver qué iba a pasar. Escuché el sonido de la manija siendo probada, muy despacio, como si alguien estuviera verificando si la puerta estaba cerrada con llave. Después, el mismo sonido en la ventana de la sala, y después en la ventana de la cocina. Era como si algo estuviera probando todas las entradas de la casa, buscando una forma de entrar. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar desde afuera. Agarré mi celular para llamar a alguien, pero no había señal. La batería estaba cargada, pero simplemente no había red. Era como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Me quedé ahí sentado, sosteniendo el teléfono inútil, mientras escuchaba a la cosa de afuera seguir probando las ventanas. Después de un tiempo que pareció eterno, los sonidos pararon. Pero yo sabía que la cosa todavía estaba ahí, esperando. Como a la medianoche, pasó algo que me dejó completamente aterrorizado. Empecé a escuchar golpes en la puerta, pero no eran golpes normales. Era un patrón rítmico, como si fuera un código o una música. 3 golpes rápidos, 2 lentos, 1 rápido y después una pausa. El patrón se repetía siempre igual, sin variación. Duró unos 10 minutos y después paró. Pensé que había terminado, pero entonces los golpes empezaron otra vez en la ventana de la sala, con el mismo patrón exacto. Después en la ventana de la cocina, después en la puerta de atrás. Era como si la cosa se estuviera moviendo alrededor de la casa, siempre golpeando con el mismo ritmo.
No sé por qué, pero ese patrón rítmico era más aterrador que cualquier otro sonido que había escuchado. Tenía algo de inteligente, de intencional, que me hacía entender que no era un animal o un fenómeno natural. Era algo que pensaba, que tenía un objetivo. Y ese objetivo parecía ser entrar a la casa. Los golpes continuaron por más de una hora, siempre siguiendo el mismo patrón, siempre moviéndose alrededor de la casa. Yo estaba pegado a la pared de la sala, lo más lejos posible de las ventanas, temblando de miedo y frío. En algunos momentos, los golpes se hacían más fuertes, como si la cosa se estuviera impacientando. Otras veces, se hacían tan débiles que casi pensaba que habían parado. Pero siempre empezaban otra vez, incansables, persistentes. Como a las 2 de la mañana, me di cuenta de que los golpes se estaban haciendo diferentes. El patrón seguía siendo el mismo, pero el sonido estaba cambiando, haciéndose más metálico, como si fuera hecho con algún objeto de metal en lugar de manos o puños. Y también se estaba haciendo más fuerte, como si la cosa estuviera usando más fuerza en cada intento. Empecé a preocuparme de que las ventanas no fueran a aguantar. Eran viejas, con vidrios delgados y marcos de madera que ya habían visto mejores días. Entonces, de repente, los golpes pararon completamente. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio pesado, cargado de tensión, como si algo estuviera a punto de pasar. Me quedé ahí parado, esperando, tratando de escuchar cualquier sonido que me diera una pista de lo que estaba pasando afuera. Pasaron minutos sin nada y empecé a pensar que tal vez la cosa se había ido. Pero entonces escuché un sonido que me heló la sangre. Era el ruido de vidrio quebrándose, muy despacio, como si alguien estuviera quitando cuidadosamente los pedazos de una ventana rota. El sonido venía de la ventana de la recámara de atrás, la más alejada de la sala donde yo estaba. Me di cuenta de que la cosa había logrado entrar a la casa. Mi primer instinto fue correr hacia la puerta del frente, pero algo me dijo que eso sería un error. Si la cosa estaba entrando por atrás, tal vez hubiera otras esperando afuera. Me quedé paralizado en la sala, escuchando los sonidos que venían de la recámara. Eran pasos pesados en el piso de madera, pero diferentes de los pasos que había escuchado afuera. Estos eran más lentos, más deliberados, como si la cosa estuviera explorando el ambiente, familiarizándose con el espacio. Escuché el sonido de muebles siendo movidos, cajones siendo abiertos y cerrados, como si estuviera buscando algo. Esto duró unos 15 minutos, y después los pasos empezaron a moverse hacia la sala. Yo estaba pegado a la pared, tratando de hacerme invisible, cuando me di cuenta de que podía ver una sombra moviéndose en el pasillo. Era alta, mucho más alta que una persona normal, y se movía de forma extraña, como si no estuviera acostumbrada a caminar en espacios cerrados. La sombra se detuvo en la entrada de la sala, y tuve la sensación clara de que me estaba observando, aunque no podía ver ningún detalle de la figura. Nos quedamos así por algunos minutos, yo y la cosa, en una especie de confrontación silenciosa. Entonces la cosa empezó a moverse otra vez, entrando lentamente a la sala. Aún en la oscuridad, podía percibir que era una figura humanoide, pero con proporciones incorrectas. Era demasiado alta, demasiado delgada, y se movía de forma muy fluida, casi como si estuviera flotando en lugar de caminando. No podía ver la cara o detalles, solo el contorno oscuro contra la pared más clara. La temperatura de la sala se desplomó aún más, y mi respiración empezó a formar una neblina visible. La cosa se detuvo en el centro de la sala y se quedó ahí, inmóvil, observándome. Podía sentir el peso de la mirada, aunque no veía los ojos. Era como si estuviera estudiando cada detalle de mi cara, de mi postura, de mi miedo.
Después de un tiempo que pareció eterno, empezó a hacer un sonido. No era exactamente una voz, era más como un susurro amplificado, que parecía venir de varios lugares al mismo tiempo, y esta vez pude entender algunas palabras. Tú no deberías estar aquí. La voz era lenta, arrastrada, como si cada palabra fuera un esfuerzo inmenso. Este lugar no es tuyo. Traté de responder, decir algo, pero mi garganta estaba completamente seca y no salió ningún sonido. La cosa siguió hablando, siempre con esa voz extraña y pausada. Tú, abuelo, sabía las reglas. Tú no sabes. Me di cuenta de que se estaba refiriendo a mi abuelo, y eso me hizo entender que esta cosa, fuera lo que fuera, conocía la historia de la hacienda, sabía quién era yo. Vete, antes de que sea tarde. La amenaza estaba clara, aunque fuera dicha de forma tan calmada y lenta. Quería correr, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo simplemente no obedecía. Era como si estuviera paralizado por el miedo, incapaz de cualquier reacción. La cosa se quedó ahí por algunos minutos más, observándome, y después empezó a alejarse lentamente. Escuché los pasos alejándose por el pasillo, regresando hacia la recámara de atrás. Después, el sonido de vidrio siendo manipulado otra vez, y finalmente el silencio. Me quedé ahí en la sala hasta que salió el sol, sin poder moverme, procesando todo lo que había pasado. Cuando la luz de la mañana empezó a entrar por las ventanas, finalmente pude levantarme y fui a verificar la recámara de atrás. La ventana estaba intacta, sin ninguna señal de haber sido rota. No había vidrio en el piso, ni marcas en la madera, nada que indicara que alguien había entrado por ahí. Pero yo sabía que no me había imaginado todo aquello. El encuentro había sido demasiado real, muy detallado y consistente para ser un sueño o alucinación. Agarré mi celular y vi que la señal había regresado. Le llamé a Jacinto y le pedí que viniera a la hacienda lo más rápido posible. Cuando llegó, 1 hora después, me encontró empacando mis cosas en la sala. Le conté a Jacinto todo lo que había pasado durante la noche, sin omitir ningún detalle. Me escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando, con una expresión que mezclaba comprensión y tristeza. Cuando terminé de contar, suspiró y dijo que eso era exactamente lo que le había pasado a mi abuelo la primera vez que durmió solo en la hacienda. La diferencia era que mi abuelo había decidido quedarse y aprender a convivir con la situación. Había establecido una especie de acuerdo tácito con la cosa. Respetaba las reglas, no se acercaba al maizal en la noche y a cambio podía vivir y trabajar en la hacienda sin ser molestado. Pero Jacinto dijo que entendía perfectamente mi decisión de irme. No todo mundo puede convivir con ese tipo de cosas, y no había ninguna vergüenza en admitir eso. Se ofreció a cuidar la hacienda y buscar a alguien interesado en arrendar la tierra. Dijo que conocía a algunas personas que podrían interesarse, especialmente si el precio era bueno. Salí de la hacienda esa misma mañana, sin voltear atrás. Durante el viaje de regreso a la Ciudad de México, traté de racionalizar todo lo que había pasado, buscar explicaciones lógicas para los eventos. Tal vez fuera algún tipo de alucinación causada por el estrés, o tal vez hubiera alguna explicación científica que no conocía, pero en el fondo sabía que había vivido algo genuinamente sobrenatural, algo que estaba más allá de mi comprensión. 2 semanas después, Jacinto me llamó diciendo que había encontrado un arrendatario interesado en la tierra. Era un ranchero experimentado de la región, que conocía las peculiaridades de la propiedad y estaba dispuesto a pagar un buen precio por el arrendamiento. Cerramos el trato por teléfono y desde entonces recibo el pago mensualmente sin necesidad de regresar al lugar.
A veces Jacinto me llama para darme noticias sobre la hacienda, siempre evitando hablar sobre el maizal o sobre cualquier cosa extraña que pueda estar pasando por ahí. Hoy, casi un año después, todavía pienso en esa experiencia con frecuencia. A veces despierto a medianoche pensando que escuché susurros o me quedo con la sensación de que alguien me está observando. Nunca más pude dormir en silencio completo. Siempre dejo algún ruido de fondo, como televisión o música, para no estar escuchando cada pequeño sonido de la noche. Investigué mucho sobre el tema en internet. Leí sobre fenómenos paranormales, círculos en plantaciones, avistamientos de entidades, pero nunca encontré nada que se pareciera exactamente a lo que viví. La mayoría de los relatos que encontré parecían exagerados u obviamente ficticios. Lo que yo viví fue diferente, más sutil, más real. No había efectos especiales o manifestaciones dramáticas, solo una presencia antigua e inteligente que quería que yo supiera que no era bienvenido en ese lugar. Y el mensaje fue recibido claramente. Nunca más regresé a la hacienda y no pienso regresar. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Mi nombre es Carlos. Trabajo con refacciones automotrices desde hace casi 20 años, viajando por el interior de México para abastecer pequeños talleres y gasolineras. Es un trabajo que me permite conocer lugares que la mayoría de la gente ni se imagina que existen. Siempre he preferido las carreteras secundarias a las autopistas principales, menos tráfico, menos policía, y los precios del combustible son mejores en los pueblitos. Esa noche de octubre, regresaba de Guadalupe Victoria, un pueblo pequeño en el estado de Durango, después de cerrar un buen negocio con 3 talleres locales. Mi Chevrolet Silverado 2015 estaba cargada con refacciones que no logré vender y quería llegar a casa antes del amanecer. Mi esposa, Elena, siempre se preocupaba cuando me tardaba más de lo previsto. Decía que esas carreteras solitarias no eran seguras, especialmente de noche, pero yo ya había hecho esa ruta decenas de veces sin problema alguno. Era una noche extrañamente oscura, sin luna visible en el cielo. Las estrellas parecían más brillantes de lo normal, pero no ofrecían luz suficiente para iluminar el paisaje alrededor. Manejaba desde hacía unas 3 horas por la carretera estatal 23, una vía de 2 carriles que cruza el desierto entre Durango y Zacatecas. La región es conocida por la vegetación rastrera, nopales y ocasionales ranchos abandonados que datan de décadas pasadas. El radio del carro captaba solamente estática, así que manejaba en silencio, concentrado en la raya amarilla que dividía el carril. De vez en cuando, pasaba un tráiler en dirección contraria, y las luces altas me cegaban temporalmente. Fuera de eso, la carretera estaba completamente desierta. Calculaba estar a unos 80 kilómetros del próximo pueblo, San Luis de la Paz, donde pensaba parar a tomarme un café y estirar las piernas. El velocímetro marcaba 90 km/h, una velocidad cómoda para esa carretera recta y bien conservada. Fue entonces cuando sentí la primera señal de problema. El motor comenzó a hacer un ruido extraño, como si algo estuviera raspando en el compartimento del motor. Bajé la velocidad y puse atención al sonido, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero el ruido se hizo más fuerte y más constante. La aguja de la temperatura comenzó a subir lentamente en el tablero, y una luz amarilla de advertencia se encendió. Mi corazón se aceleró. Yo conocía bien esas señales. El motor se estaba sobrecalentando. Me hice a un lado del acotamiento y apagué el carro inmediatamente. El silencio que siguió fue absoluto, quebrado solamente por el sonido del metal enfriándose bajo el cofre. Encendí las luces de emergencia y agarré la linterna de la guantera. Cuando abrí el cofre,
Una nube de vapor caliente escapó, y el olor de anticongelante quemado invadió mis fosas nasales. Aún sin ser mecánico, podía ver que la manguera superior del radiador se había reventado completamente. Regresé adentro del carro y agarré mi celular, pero como esperaba, no había señal. Esa región siempre había sido un punto muerto para las compañías telefónicas. Miré alrededor, tratando de recordar si había pasado por alguna casa o gasolinera en los últimos kilómetros, pero mi memoria solo registraba paisaje desierto. Revisé mi reloj. Eran las 2:47 de la madrugada. Elena seguramente ya estaba preocupada, pero no había nada que pudiera hacer en ese momento. Abrí la cajuela y revisé mi kit de emergencia. Una botella de agua, algunas herramientas básicas, una cobija y una linterna extra. No había refacciones que pudieran resolver el problema de la manguera reventada. Mi única opción era caminar hasta encontrar ayuda o esperar que alguien pasara por la carretera. Considerando la hora y el aislamiento de la región, caminar parecía la opción más sensata. Cerré el carro con llave, me puse la cartera en la bolsa de enfrente del pantalón y comencé a caminar por la carretera en dirección a lo que creía era el pueblo más cercano. La caminata comenzó tranquila, a pesar del frío que comenzaba a intensificarse. El desierto mexicano puede ser sorprendentemente helado durante las madrugadas, especialmente en otoño. Usaba solamente una camisa de algodón y una chamarra ligera, que pronto se mostró insuficiente contra el viento que soplaba de las montañas distantes. Mi respiración formaba pequeñas nubes de vapor, y podía sentir el frío penetrando a través de la suela de mis zapatos de vestir. Definitivamente no eran el calzado ideal para una caminata nocturna en el desierto. A cada paso, la gravilla suelta de la carretera hacía un ruido seco bajo mis pies. Mantenía la linterna apuntando al suelo, algunos metros adelante, para evitar hoyos o piedras que pudieran hacerme tropezar. De vez en cuando, volteaba hacia atrás, esperando ver los faros de algún vehículo acercándose, pero la carretera permanecía vacía. El silencio era casi opresivo, ni siquiera el sonido de insectos o animales nocturnos quebraba la quietud absoluta de la noche. Después de unos 40 minutos caminando, comencé a cuestionarme si había tomado la decisión correcta. Mis pies ya dolían y no había visto ninguna señal de civilización. La carretera continuaba recta como una regla, desapareciendo en la oscuridad adelante. Paré a descansar un poco y beber un trago de la botella de agua que había traído. Fue en ese momento que noté algo extraño en el horizonte. Al principio, pensé que era una ilusión óptica causada por el cansancio, pero mientras más miraba, más seguro estaba de que había una figura distante en la carretera. Parecía ser una persona, o tal vez un animal grande. La silueta era oscura contra el cielo estrellado y parecía estar moviéndose lentamente en mi dirección. Mi primer pensamiento fue de alivio. Finalmente, otra persona que podría ayudarme o por lo menos indicarme dónde encontrar un teléfono. Moví la linterna, haciendo movimientos amplios para llamar la atención, y grité «Hola» algunas veces. Pero no hubo respuesta, y la figura continuó acercándose al mismo ritmo lento y constante. Conforme la distancia disminuía, logré distinguir mejor los detalles de la silueta. Era definitivamente una persona montada a caballo. El jinete usaba ropa oscura y un sombrero de ala ancha, típico de los charros mexicanos. Eso me tranquilizó un poco. Probablemente era un vaquero local que conocía bien la región y podría orientarme. Muchos rancheros todavía usan caballos para recorrer sus propiedades, especialmente en áreas remotas como esa. Continué caminando hacia el jinete, esperando que se detuviera para platicar. Pero había algo peculiar en la forma como se movía. El caballo parecía deslizarse sobre la carretera en lugar de galopar o trotar normalmente.
No lograba escuchar el sonido de los cascos golpeando el asfalto, lo que era extraño considerando cómo el silencio de la noche amplificaba cualquier ruido. Lo atribuí a la distancia y al viento que podría estar ahogando los sonidos. Cuando estábamos a unos 100 metros uno del otro, grité de nuevo, esta vez en español, «Disculpe, señor, ¿puede ayudarme?». Una vez más, no hubo respuesta. El acercamiento continuó, y fue entonces cuando comencé a sentir una incomodidad inexplicable. Había algo profundamente mal con esa escena, pero no lograba identificar exactamente qué. El jinete mantenía una postura erecta e inmóvil, como si fuera una estatua montada en el animal. Sus brazos colgaban inmóviles a los lados del cuerpo y no hacía ningún movimiento para controlar las riendas. El caballo también parecía extraño. Era completamente negro y se movía con una fluidez antinatural, como si sus cascos no tocaran realmente el suelo. Cuando llegaron a unos 50 metros de distancia, dejé de caminar y me quedé observando, tratando de entender lo que estaba viendo. La luz de las estrellas no era suficiente para revelar detalles del rostro del jinete, pero podía ver claramente la silueta del sombrero ancho, proyectando una sombra profunda sobre donde debería estar su semblante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y por primera vez en esa noche, el miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Algo estaba muy mal. Instintivamente, di algunos pasos hacia atrás, pero mantuve los ojos fijos en la figura que se acercaba. El jinete continuaba avanzando al mismo ritmo constante, indiferente a mi presencia. No había ningún reconocimiento, ninguna reacción humana normal al encontrar a otra persona en una carretera desierta en plena madrugada. Era como si yo fuera invisible para él, o como si estuviera en trance. Traté de racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez era un vaquero cansado regresando a casa después de un día largo de trabajo. Tal vez estaba borracho o simplemente no me había notado en la oscuridad. Pero esas explicaciones no lograban disipar la sensación creciente de terror que se apoderaba de mí. Había una cualidad sobrenatural en esa aparición que desafiaba cualquier lógica. El silencio absoluto del caballo, la postura rígida del jinete, la forma como se movían, todo contribuía a una atmósfera de pesadilla. Mi respiración se volvió más rápida y podía sentir el sudor frío escurriendo por mi espalda, a pesar del frío de la noche. Cuando el jinete llegó a unos 20 metros de distancia, logré ver con más claridad lo que había bajo el sombrero, y lo que vi me heló la sangre. No había rostro. Donde debería estar el semblante de un hombre, había solamente una oscuridad profunda y vacía, como si fuera un hoyo negro en la realidad. No era sombra proyectada por el sombrero, era una ausencia completa de características humanas, una oscuridad que parecía absorber la propia luz de las estrellas. Todo mi cuerpo comenzó a temblar y sentí mis piernas debilitarse. Cada instinto de supervivencia que poseía gritaba para que corriera, pero estaba paralizado por el terror. El jinete pasó junto a mí sin disminuir el ritmo, sin voltear la cabeza, sin demostrar cualquier conciencia de mi existencia. El aire a mi alrededor se volvió helado cuando pasó, como si una ráfaga de viento ártico hubiera soplado de la nada. Pude sentir un olor extraño. No era exactamente de descomposición, pero algo antiguo y terroso, como si viniera de una tumba hace mucho tiempo sellada. Mis dientes comenzaron a castañear involuntariamente. Permanecí inmóvil por varios minutos después de que la figura pasó, observándola alejarse en la dirección de donde yo había venido. El jinete mantenía el mismo ritmo constante, la misma postura rígida, desapareciendo gradualmente en la oscuridad de la carretera. Solo cuando se volvió apenas un punto distante en el horizonte es que logré moverme de nuevo. Mis piernas temblaban tanto que casi me caí cuando traté de dar el primer paso.
Mi mente luchaba para procesar lo que acababa de presenciar. Parte de mí trataba de encontrar una explicación racional. Tal vez era una alucinación causada por el cansancio, por el estrés de la situación, por la falta de sueño. Pero sabía, en el fondo de mi corazón, que había visto algo que no debería existir. Algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y de la lógica. Mi boca estaba seca como papel, y mis manos temblaban tanto que apenas lograba sostener la linterna. El miedo se había transformado en pánico puro, y sabía que necesitaba salir de esa carretera lo más rápido posible. Comencé a correr, ignorando el dolor en los pies y el frío que penetraba hasta los huesos. No volteé hacia atrás ni una vez, con miedo de lo que podría ver. Mi respiración salía en ráfagas irregulares, formando nubes densas de vapor en el aire helado. A cada paso, esperaba escuchar el sonido de cascos acercándose detrás de mí, pero el silencio continuaba absoluto. Corrí por unos 15 minutos hasta que mis pulmones no aguantaron más, y me vi obligado a parar para recuperar el aliento. Cuando finalmente volteé hacia atrás, la carretera estaba vacía. No había señal del jinete misterioso, ni de mi carro, que ya estaba muy distante. Estaba completamente solo en esa inmensidad desierta, pero de alguna forma. Eso me tranquilizó más que la presencia de esa cosa, porque tenía la certeza de que no era humana. Ningún ser humano podría moverse de esa forma. Ningún caballo real podría deslizarse sobre el asfalto sin hacer ruido. Y ciertamente, ninguna persona viva podría tener esa oscuridad vacía en lugar del rostro. Continué caminando, ahora a un ritmo más rápido que antes, volteando constantemente por encima del hombro. Cada sombra, cada movimiento de la vegetación al viento me hacía sobresaltar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo pulsando en mis oídos. Trataba de convencerme de que lo peor había pasado, que esa aparición, fuera lo que fuera, había seguido su camino y no regresaría. Pero una parte de mí sabía que estaba siendo ingenuo. Cosas como esa no siguen las reglas normales de la realidad. Pueden aparecer y desaparecer cuando quieren, donde quieren. Comencé a rezar bajito, recitando oraciones que mi abuela me había enseñado cuando era niño. Palabras sobre protección contra el mal, contra las cosas que vagan en la oscuridad. En ese tiempo, yo pensaba que eran solo supersticiones de una mujer anciana. Pero esa noche me ofrecían el único consuelo disponible. Mi voz temblaba tanto como mi cuerpo, pero continuar hablando me ayudaba a mantener la cordura. Era una prueba de que todavía estaba vivo, todavía era humano, todavía estaba conectado al mundo real. Después de lo que pareció una eternidad, vi una luz débil en la distancia. Al principio pensé que era otra alucinación, pero conforme me acercaba, la luz se volvió más definida. Era una pequeña construcción a la orilla de la carretera. Parecía ser una gasolinera antigua, con solo una bomba y una pequeña tienda anexa. Una luz fluorescente parpadeaba irregularmente sobre la entrada, creando un charco de iluminación amarillenta en medio de la oscuridad. Nunca una vista me había parecido tan hermosa. Aceleré el paso, casi corriendo de nuevo, desesperado por llegar a ese oasis de civilización. Cuando finalmente llegué a la gasolinera, vi que había un hombre anciano sentado en una silla de plástico al lado de la puerta, fumando un cigarro. Me miró con curiosidad cuando me acerqué, claramente sorprendido de ver a alguien caminando por la carretera a esa hora. «Buenas noches», dijo con una voz ronca. «¿Está todo bien?» Su presencia humana, normal y cálida, casi me hizo llorar de alivio. Ya no estaba solo en esa pesadilla. Expliqué rápidamente mi situación: el carro descompuesto, la caminata nocturna, la necesidad de un teléfono para pedir ayuda. El hombre, que se presentó como Don Esteban, fue extremadamente servicial. Me ofreció un café caliente y me permitió usar el teléfono de la gasolinera para llamar a una grúa.
Mientras esperábamos la llegada del remolque, platicamos sobre la región y sobre los peligros de viajar solo por carreteras desiertas. Fue entonces cuando mencioné, casi casualmente, el jinete que había encontrado en la carretera. Don Esteban dejó de hablar a la mitad de la frase y me miró con una expresión extraña. ¿Un charro a caballo?, preguntó, su voz bajando a casi un susurro. ¿En la carretera a esta hora?, confirmé, describiendo brevemente la figura que había visto. El rostro del viejo palideció visiblemente, aún bajo la luz amarillenta de la gasolinera. Se persignó y murmuró algo que no logré entender completamente. Después se quedó en silencio por un largo momento, mirando fijamente hacia la oscuridad más allá del alcance de la luz de la gasolinera. «Mijo», dijo finalmente, su voz cargada de una seriedad que me dio escalofríos de nuevo. «Tuviste suerte de estar aquí platicando conmigo, mucha suerte». Cuando pregunté qué quería decir, don Esteban dudó, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. «Esta carretera es muy antigua», comenzó, «mucho más antigua que el asfalto, más antigua que los carros. Era una ruta de comerciantes, después de revolucionarios, después de bandidos. Mucha gente murió aquí a lo largo de los años, mucha gente buena, mucha gente mala». Dio una larga fumada al cigarro antes de continuar. «Hay historias sobre un charro que aparece en las noches sin luna. Dicen que era un bandido que fue matado en esta carretera hace más de 100 años, pero que nunca encontró descanso. Algunos dicen que busca almas para llevarse consigo. Otros dicen que es solo una advertencia, un presagio de que algo malo está por venir». El viejo me miró directamente a los ojos, pero todos concuerdan en una cosa: quien ve su rostro, o la falta de rostro, nunca es el mismo después. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo al escuchar esas palabras. Traté de reír, traté de descartar la historia como folclore local, pero no lograba sacar de mi mente la imagen de esa oscuridad vacía bajo el sombrero del jinete. Don Esteban percibió mi incomodidad y puso una mano reconfortante en mi hombro. «No te preocupes, mijo. Estás seguro ahora, y por el hecho de estar aquí platicando conmigo, significa que no vino por ti esta vez». Esas palabras no me tranquilizaron como él pretendía. La implicación de que había una próxima vez me dejó aún más inquieto. Nos quedamos en silencio después de eso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo bebía mi café y trataba de procesar todo lo que había pasado, mientras don Esteban fumaba y miraba ocasionalmente hacia la carretera oscura. La grúa llegó como una hora después, y nunca me dio tanto gusto ver un camión de remolque en toda mi vida. El chofer era un hombre joven y platicador que llenó el silencio con conversaciones sobre fútbol y política mientras regresábamos a buscar mi carro. El resto de la noche pasó en una confusión de actividad mecánica y burocrática. Mi carro fue remolcado a un taller en el pueblo más cercano, donde tuve que esperar hasta el amanecer para que alguien pudiera revisar el problema. La manguera del radiador fue reemplazada rápidamente y hacia las 9 de la mañana ya estaba de vuelta en la carretera. Pero el viaje de regreso a casa fue completamente diferente. Cada sombra en la carretera me hacía acelerar. Cada curva me ponía tenso, esperando ver esa silueta siniestra de nuevo. Cuando finalmente llegué a casa, Elena notó inmediatamente que algo estaba mal. Estaba pálido, nervioso y claramente alterado. Le conté sobre el carro descompuesto y sobre tener que caminar en la carretera durante la madrugada, pero omití los detalles sobre el jinete. ¿Cómo podría explicar algo que yo mismo apenas lograba creer? ¿Cómo podría contarle a mi esposa que había visto algo que desafiaba toda lógica y razón? Ella ya se preocupaba lo suficiente por mis viajes. No necesitaba más motivos para tener pesadillas. En las semanas que siguieron, traté de regresar a mi rutina normal, pero descubrí que eso era imposible.
Mi sueño estaba perturbado por sueños recurrentes sobre carreteras oscuras y jinetes sin rostro. Durante el día me encontraba volteando por encima del hombro, esperando ver esa silueta siniestra. Mi apetito disminuyó y Elena comenzó a insistir que fuera a ver a un doctor. Pero ¿cómo explicarle a un doctor que mi problema no era físico, sino algo que trascendía el mundo material? Comencé a investigar sobre la historia de la región donde había tenido el encuentro. Descubrí que, de hecho, esa carretera había sido una ruta importante durante la Revolución Mexicana y antes de eso, había registros de emboscadas, asesinatos y desapariciones a lo largo de los años. Varios relatos mencionaban a un bandido conocido solamente como el Charro Negro, que había aterrorizado a viajeros en la región a finales del siglo XIX. Según las historias, había sido matado en una emboscada organizada por los propios habitantes locales, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Mientras más investigaba, más convencido quedaba de que había encontrado algo sobrenatural esa noche. No era solo folclore o superstición, había algo real, algo peligroso vagando por esa carretera. Comencé a evitar completamente esa ruta, aun si eso significaba viajes más largos y costos mayores de combustible. Mis clientes en la región notaron mi ausencia, pero siempre encontraba excusas para no pasar por ahí. Elena se preocupó por el cambio en mi comportamiento e insistió que platicara con el padre de nuestra parroquia. Padre Miguel era un hombre sabio y comprensivo, y cuando le conté mi historia no demostró escepticismo o incredulidad. En cambio, me dijo que había escuchado relatos similares a lo largo de los años, siempre involucrando esa misma carretera. Hay cosas en este mundo que no comprendemos, me dijo. Cosas que existen en las fronteras entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Lo importante es que sobreviviste al encuentro y aprendiste a evitar el peligro. Sus palabras me ofrecieron algo de consuelo, pero no eliminaron completamente el miedo que se había instalado en mi corazón. Mi nombre es Miguel y tengo un pequeño rancho aquí en el estado de Michoacán, en México. Trabajo con ganado desde hace más de 20 años. Heredé esta tierra de mi papá y siempre he vivido aquí con mi esposa Carmen y nuestros 2 hijos. Es una vida sencilla, pero honesta. Criamos algunas vacas, tenemos gallinas, cochinos y sembramos maíz y frijol para nuestro sustento. Nunca había pasado nada muy fuera de lo común por acá, hasta esa noche de octubre del año pasado. Era una de esas noches en que llueve fuerte y el viento hace ruido en los árboles. Yo regresaba del pueblo, donde había ido a buscar medicina para una de las vacas que tenía mastitis. El camino estaba oscuro y lleno de charcos, y manejaba despacio para no derrapar en el lodo. Fue cuando vi una cosa pequeña y oscura moviéndose a la orilla del camino. Paré la camioneta y prendí el faro para ver mejor. Era un becerrito. No debía tener más que unas cuantas semanas de nacido. El pobrecito estaba empapado, muy flaco, y tenía algunos cortecitos en las patas, como si se hubiera lastimado tratando de pasar por una cerca de alambre de púas. No había ningún rancho cerca, por lo menos no que yo conociera. El animalito estaba temblando de frío y me miraba con esos ojitos grandes y asustados que tienen los becerros. Se me apretó el corazón en ese momento. Soy papá, y cualquier cosa pequeña e indefensa me conmueve. Carmen siempre dice que tengo el corazón muy blando para ser ranchero. Me bajé de la camioneta y me acerqué despacito, hablándole bajito para no espantar al animalito. No trató de huir, estaba muy débil para eso. Lo cargué, era liviano como una pluma, y lo puse en la caja de la camioneta, encima de una lona que siempre cargo. Durante el camino de regreso a casa, me quedé pensando de dónde podría haber salido ese becerrito. El rancho más cercano está como a unos 15 kilómetros de aquí, y es del Don Roberto,
un señor que conozco desde hace años. Él cuida bien a sus animales. No es de los que dejaría que se perdiera un becerro así. A lo mejor el animalito se había escapado de algún tráiler que andaba cargando ganado, o quién sabe si alguien lo había abandonado en el camino. Ya he visto que pasa eso antes, desgraciadamente. Algunas personas compran animales sin saber cómo cuidarlos bien, y cuando las cosas se ponen difíciles, nomás se deshacen de ellos. Es una crueldad que me da mucho coraje. Cuando llegué a la casa, Carmen me ayudó a llevar el becerrito al establo. Puso la misma cara de lástima que yo había puesto. «Pobrecito», dijo, pasándole la mano por la cabecita. «Vamos a cuidarlo bien». Le preparamos un rinconcito calientito en el establo, con bastante paja seca. Carmen calentó un poco de leche y logramos hacer que el becerrito tomara, usando un biberón viejito que teníamos guardado de cuando los niños estaban chiquitos. El animalito tomó con ganas, lo que fue buena señal. Le limpiamos las heriditas de las patas con agua tibia y le pusimos un poco de pomada cicatrizante que uso con los otros animales. No eran cortadas muy hondas, pero estaban sucias y necesitaban cuidado para que no se infectaran. El becerrito parecía agradecido por la atención. Se quedó quietecito durante todo el proceso. Sus ojitos eran de un café bien oscuro, casi negro, y tenían una expresión inteligente que me llamó la atención. Algunos animales tienen esa mirada más despierta, como si entendieran más de lo que uno se imagina. Lo dejamos descansando y nos fuimos a dormir, planeando darle más leche por la mañana y ver cómo se sentía. Al día siguiente, el becerrito estaba mucho mejor. Se había comido el alimento que le dejamos y se veía más animado. Las heriditas ya no sangraban y podía caminar normal. Carmen se encariñó con él, dijo que era el becerro más bonito que había visto. La verdad, conforme se fue recuperando, se veía que iba a ser un animal bonito. Tenía el pelaje negro brillante, con una manchita blanca en la frente en forma de estrella. Las patas eran largas y fuertes, señal de que iba a ser un toro grande cuando creciera. Decidimos ponerle Estrella, por la manchita de la frente. Mis hijos, Luis de 12 años y Ana de 8, se emocionaron mucho con el nuevo miembro de la familia. Siempre habían pedido tener una mascota y ahora tenían un becerrito para cuidar. Se pasaban horas en el establo, dándole de comer a Estrella y jugando con él. El animalito parecía que le gustaba la atención y se portaba manso y cariñoso con los niños. Las primeras semanas pasaron sin ningún problema. Estrella se recuperó completamente de las heridas y empezó a crecer a una velocidad impresionante. Ya había criado muchos becerros a lo largo de los años, pero nunca había visto a ninguno crecer tan rápido así. En un mes, ya había doblado de tamaño. Carmen bromeaba que lo estábamos alimentando tan bien que iba a salir un toro gigante. El veterinario de la región, Dr. Morales, pasó por acá para revisar a los otros animales y aproveché para pedirle que examinara a Estrella. Dijo que el becerrito estaba perfectamente sano, nomás un poco grande para la edad que calculábamos que tenía. «Ha de ser de una raza buena», comentó. «Va a ser un animal valioso cuando crezca». Eso me dio gusto, porque significaba que nuestra decisión de salvar al animalito había sido la correcta. Estrella se estaba volviendo parte de la familia y todos nos encariñamos con él. Fue a finales de noviembre que empecé a notar algunas cosas raras. La primera luna llena después de que llegó Estrella fue cuando empezó todo. Yo siempre me levanto temprano, como a las 5 de la mañana, para cuidar a los animales antes del desayuno. Esa mañana, cuando fui al establo, encontré a Estrella parado en medio del corral, viendo fijamente hacia la casa. No era una posición normal para un bovino. Estaba completamente parado en las patas de atrás, como un humano, con las patas de adelante colgando a los lados del cuerpo. La posición era tan rara que por un momento pensé que estaba soñando. Cuando me vio, regresó a la posición normal rapidito,
como si no hubiera pasado nada. Me quedé confundido, pero pensé que a lo mejor había visto mal. La luz del amanecer puede jugar malas pasadas y todavía tenía sueño. Les di de comer a todos los animales y me fui a desayunar, pero esa imagen se me quedó en la cabeza todo el día. La noche siguiente decidí quedarme despierto para observar. Esperé hasta que Carmen y los niños se durmieran, y entonces me puse en la ventana de la cocina, que tiene buena vista del establo. Como a la medianoche, vi a Estrella salir del establo y quedarse en medio del patio. Otra vez, se paró en las patas de atrás y se quedó viendo hacia la casa. Esta vez pude ver claramente que no me estaba imaginando cosas. El animal se quedó en esa posición por casi una hora, completamente inmóvil, como una estatua. Lo que más me asustó fueron sus ojos. Aún en la oscuridad, yo podía ver un brillo raro, como si hubiera una luz atrás de ellos. No era el reflejo normal que hacen los ojos de los animales cuando les da una luz. Era algo diferente, como si la luz viniera de adentro. Me quedé observando, sin saber qué hacer. Parte de mí quería salir y enfrentar al animal, pero otra parte me decía que me quedara donde estaba. Había algo muy perturbador en esa escena. Cuando empezó a salir el sol, Estrella regresó a la posición normal y se metió al establo como si no hubiera pasado nada. Durante el día, se portaba como cualquier becerro normal. Comía, dormía, jugaba con los niños. Pero yo no me podía quitar de la cabeza lo que había visto. Platiqué con Carmen sobre eso, pero ella pensó que estaba exagerando. «Ha de haber sido nomás casualidad», dijo. «Los animales a veces hacen cosas raras». Tenía razón en parte. Ya había visto vacas y caballos en posiciones raras, pero nunca algo tan deliberado y prolongado como aquello. Decidí no decirles nada a los niños para no asustarlos, pero empecé a ponerle más atención al comportamiento de Estrella. Durante el día, parecía normal, pero yo notaba que me observaba más que antes. Cuando estaba trabajando en el patio, sentía sus ojos en mí, como si estuviera estudiando mis movimientos. La segunda luna llena fue todavía peor. Esta vez, Estrella no nomás se quedó parado viendo hacia la casa. Empezó a caminar por el patio en esa posición parada, como si estuviera patrullando la propiedad. Los movimientos eran demasiado fluidos para un animal que debería estar torpe en esa posición. Era como si hubiera nacido para caminar así. Me quedé observando desde la ventana, con el corazón latiendo fuerte. En un momento, se paró justo enfrente de la casa y se me quedó viendo directamente. Aun estando adentro de la casa, con las luces apagadas, yo tenía la seguridad de que sabía que estaba ahí. Esos ojos brillantes parecían atravesar la pared y encontrarme. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo muy malo con ese animal, algo que iba más allá de cualquier explicación normal. Pensé en despertar a Carmen, pero ella ya estaba preocupada por mí por las noches mal dormidas. Decidí que necesitaba encontrar una explicación racional para aquello. Al día siguiente, me fui al pueblo a platicar con el doctor Morales. Le conté sobre el comportamiento raro de Estrella, tratando de sonar lo más casual posible. Me escuchó con atención y dijo que algunos animales pueden desarrollar comportamientos anómalos por problemas neurológicos o traumas. A lo mejor sufrió algún daño cerebral antes de que lo encontraras, sugirió el veterinario. Eso podría explicar los comportamientos raros. Se ofreció a venir al rancho a examinar a Estrella más detalladamente, pero cuando llegamos acá, el animal se estaba portando perfectamente normal. Jugó con los niños, comió normal y no mostró ninguna señal de los comportamientos raros que yo había descrito. El doctor Morales le hizo un examen completo y no encontró nada malo. «Está perfectamente sano», concluyó. «A lo mejor estás trabajando demasiado y necesitas más descanso». Salí de ese encuentro sintiéndome como un tonto, pero también con una sensación de alivio. A lo mejor realmente era nomás mi imaginación.
Pero la tercera luna llena comprobó que yo no me estaba imaginando nada. Esta vez, Estrella no nomás caminó por el patio en posición parada. Se acercó a la casa y empezó a examinar las ventanas y puertas, como si estuviera buscando una forma de entrar. Sus movimientos eran calculados y demasiado inteligentes para un animal común. Probó la puerta de la cocina, empujándola despacito con el hocico. Afortunadamente, yo siempre cierro todo con llave antes de dormir. Después, se fue hasta la ventana del cuarto de los niños y se quedó ahí por mucho tiempo, nomás observando. En ese momento, sentí un miedo real por la seguridad de mi familia. No importaba lo que había dicho el doctor Morales, había algo profundamente malo con ese animal. Agarré mi escopeta y me quedé de guardia toda la noche. Estrella debe haber notado mi vigilancia, porque después de unas horas regresó al establo. Pero yo sabía que aquello no se iba a acabar ahí. Algo le estaba pasando y se estaba poniendo peor con cada luna llena. Durante el día siguiente, observé a Estrella con más atención que nunca. Había crecido todavía más. Ahora ya era del tamaño de un toro joven, a pesar de tener nomás unos cuantos meses con nosotros. Su musculatura se estaba desarrollando de forma impresionante y sus cuernos, que antes eran nomás pequeños brotecitos, ahora eran puntas filosas y amenazadoras. Pero lo que más me preocupaba era la forma como me miraba. Ya no era la mirada mansa y agradecida de antes. Había algo calculador en esos ojos, como si estuviera evaluando mis fuerzas y debilidades. Cuando los niños se le acercaban, yo me ponía tenso, listo para intervenir si era necesario. Pero Estrella seguía portándose cariñoso con ellos, lo que me dejaba todavía más confundido. Era como si tuviera dos personalidades completamente diferentes, una durante el día y otra durante las noches de luna llena. Empecé a considerar seriamente la posibilidad de deshacerme de él, pero ¿cómo le iba a explicar eso a Carmen y a los niños? La situación se puso todavía más complicada cuando empecé a notar que los otros animales del rancho estaban actuando raro cerca de Estrella. Las gallinas se negaban a salir del gallinero cuando él andaba cerca. Los cochinos se ponían inquietos y gruñían nerviosamente siempre que pasaba cerca de su corral. Hasta las vacas, que normalmente son animales tranquilos, parecían incómodas en su presencia. Una mañana, encontré una de las gallinas muerta en el patio, con marcas raras en el pescuezo. No parecían mordidas de zorro u otros depredadores comunes de la región. Las marcas eran muy precisas, casi quirúrgicas. Enterré la gallina sin decirle nada a la familia, pero empecé a sospechar que Estrella estaba involucrado. Instalé una cámara vieja que tenía guardada para tratar de agarrar lo que estaba pasando durante la noche. Era una cámara sencilla que grababa en cintas VHS, pero sería mejor que nada. La grabación de la primera noche me dejó helado. Pude ver claramente a Estrella saliendo del establo como a la medianoche y dirigiéndose al gallinero. Abrió la puerta del gallinero con una destreza impresionante, usando las patas de adelante de forma casi humana. Adentro del gallinero, escogió una gallina específica y la mató con una precisión que me dio escalofríos. No fue un ataque salvaje o desesperado por comida, fue calculado, casi ritual. Después de matar la gallina, no se la comió, nomás la dejó ahí y regresó al establo. Lo más perturbador de todo fue ver que hizo todo eso caminando parado, como un humano. Ya no había dudas de que algo estaba muy mal con ese animal. Le enseñé la grabación a Carmen, y se asustó tanto como yo. «Tenemos que deshacernos de él», dijo, con la voz temblando. «Esto no es normal. Ese animal es peligroso». Estuve de acuerdo con ella, pero sabía que no iba a ser fácil convencer a los niños. Cuando les contamos a Luis y Ana que íbamos a tener que darle Estrella a otra persona, se pusieron muy tristes. Ana se puso a llorar y Luis se enojó conmigo, diciendo que estaba siendo injusto con el animal. Él no ha hecho nada malo.
me gritó Luis. Ustedes se están inventando esas cosas. Era difícil explicarles a los niños lo que estaba pasando sin asustarlos demasiado. Decidimos que el fin de semana yo llevaría a Estrella al rancho del don Roberto y vería si aceptaba quedarse con el animal. Roberto es un hombre con experiencia que ya ha lidiado con animales problemáticos antes. Si alguien podía lidiar con Estrella, sería él, pero sabía que tenía que ser cuidadoso sobre cómo le explicaba la situación. No podía nomás decir que el animal caminaba como humano y mataba gallinas de forma ritual. Roberto pensaría que me había vuelto loco. Decidí que le diría nomás que el animal se estaba poniendo muy agresivo y que no me sentía seguro teniéndolo cerca de los niños. Pero Estrella parecía saber que algo estaba cambiando. Durante los días que faltaban para el traslado, se puso más agitado y atento. Sus incursiones nocturnas se volvieron más atrevidas. Una noche, logró matar 2 cochinitos jóvenes, dejándolos en el mismo estado que la gallina. Muertos con precisión, pero no comidos. Era como si estuviera mandando un mensaje, mostrando que podía causar daños reales si quería. Reforcé las trabas de todas las puertas y ventanas de la casa y empecé a dormir con la escopeta al lado de la cama. Carmen estaba tan nerviosa que casi no podía dormir. Los niños notaron la tensión, pero todavía no entendían completamente lo que estaba pasando. Yo contaba los días para el fin de semana, cuando finalmente me podría deshacer de ese animal. Pero, como descubriría pronto, Estrella no tenía intención de irse pacíficamente. El jueves antes del fin de semana planeado, pasó algo que cambió todo. Yo estaba en el campo, arreglando una cerca que se había roto durante una tormenta, cuando oí a Ana gritando desesperadamente. Dejé todo y corrí hacia la casa, con el corazón acelerado. Encontré a Ana en el patio, llorando y señalando hacia el establo. Estrella lastimó a Luis, gritó entre sollozos. Corrí al establo y encontré a mi hijo tirado en el suelo, con una cortada honda en el brazo y varias raspones por el cuerpo. Estrella estaba en la esquina del establo, observando la escena con esos ojos brillantes. Había sangre en sus cuernos. Luis estaba consciente pero pálido y asustado. «Nomás le quería dar de comer», murmuró mi hijo. Me atacó de la nada. Cargué a Luis hacia adentro de la casa y Carmen cuidó las heridas mientras yo le hablaba al doctor Morales. Afortunadamente, las cortadas no eran muy hondas, pero Luis iba a necesitar algunos puntos. Mientras esperábamos que llegara el doctor, me quedé observando a Estrella por la ventana. Había regresado a la posición normal, comiendo tranquilamente como si no hubiera pasado nada. Pero yo sabía que aquello había sido una advertencia. Estaba mostrando que podía lastimar a mi familia si quería. Ya no podía esperar hasta el fin de semana. Tenía que actuar inmediatamente. Después de que el doctor Morales cuidó a Luis y se fue, agarré mi escopeta y me dirigí al establo. Mi intención era simple. Iba a matar a Estrella antes de que pudiera lastimar a alguien de mi familia otra vez. Sé que puede sonar cruel, pero no tenía opción. Ese animal era una amenaza real y mi responsabilidad era proteger a mi familia. Cuando entré al establo, Estrella me miró como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Había algo casi humano en esa mirada, una inteligencia que me hizo dudar por un momento. Pero la duda casi me costó caro. En el momento que levanté la escopeta, Estrella se me aventó con una velocidad impresionante. Logré disparar, pero le erré. El animal me tiró al suelo y empezó a atacarme con los cuernos y las pezuñas. Sentí un dolor punzante en el hombro cuando uno de los cuernos me atravesó. Rodé por el suelo, tratando de alejarme, pero Estrella era más rápido y fuerte de lo que me imaginaba. Logré agarrar un pedazo de madera y le pegué en la cabeza, lo que lo hizo retroceder por un momento. Aproveché para salir del establo y cerrar la puerta con llave.
Estaba sangrando bastante y sentía un dolor terrible en el hombro, pero estaba vivo. Carmen me vio llegar tambaleándome y gritó del susto. «Llama a la policía», le grité. «Y llámale al don Roberto. Dile que es urgente». Sabía que necesitaba ayuda para lidiar con esa situación. No podía enfrentar a Estrella solo otra vez. Don Roberto llegó primero, acompañado de 2 de sus trabajadores. Cuando le conté lo que había pasado, me miró con escepticismo, pero las evidencias estaban ahí. Yo estaba herido, Luis estaba lastimado, y había animales muertos regados por la propiedad. «Vamos a echarle un vistazo a ese animal», dijo Roberto, agarrando una escopeta de su camioneta. Cuando llegamos al establo, encontramos la puerta arrancada de las bisagras. Estrella había logrado salir y no estaba por ningún lado. Buscamos por toda la propiedad, pero no encontramos ni rastro de él. Era como si se hubiera desaparecido en el aire. «Animales así a veces se van cuando se sienten amenazados», dijo Roberto. «Probablemente ya no va a regresar». Pero yo no estaba tan convencido. Había algo en la forma como Estrella me había mirado antes del ataque que me decía que aquello no había terminado. No se había ido por miedo. Se había ido porque quiso, y yo sospechaba que iba a regresar cuando menos lo esperáramos. La policía llegó unas horas después e hizo un reporte del incidente. El comandante, un hombre llamado Ramírez que yo conocía del pueblo, escuchó mi historia con paciencia, pero podía ver en sus ojos que pensaba que estaba exagerando. «Probablemente era nomás un animal estresado», dijo. «A veces los bovinos se pueden poner agresivos, especialmente si los maltrataron antes». Prometió estar atento por si alguien reportaba un toro suelto en la región, pero yo sabía que no se estaba tomando la situación muy en serio. ¿Cómo podría? Si yo fuera él, probablemente pensaría lo mismo. La historia de un becerrito que camina como humano y mata animales de forma ritual suena como delirio de alguien que trabajó demasiado bajo el sol. Pero yo sabía lo que había visto y sabía que Estrella era diferente a cualquier animal que hubiera conocido. Esa noche cerré con llave todas las puertas y ventanas de la casa y me quedé de guardia con la escopeta cargada. Durante las 2 semanas siguientes no hubo señal de Estrella. Empecé a relajarme un poco, pensando que a lo mejor Roberto tenía razón y el animal realmente se había ido lejos. Luis se recuperó bien de las heridas y Ana dejó de tener pesadillas sobre el ataque. Carmen todavía estaba nerviosa, pero empezó a dormir mejor. Yo regresé a la rutina normal del rancho, cuidando a los animales que quedaban y arreglando los daños que Estrella había causado. Compré nuevas gallinas para reponer las que habían muerto y reforcé las cercas y portones. Parte de mí quería creer que la pesadilla había terminado, pero otra parte se mantenía alerta. Había algo sobre Estrella que me decía que no se iba a dar por vencido fácilmente. Se había vuelto parte de nuestra familia, conocía nuestra rutina, sabía dónde éramos vulnerables. Si realmente quería regresar, sabría exactamente cómo hacerlo. Mi intuición resultó correcta en la siguiente luna llena. Me desperté a medianoche con un sonido raro que venía del patio. Era como si alguien estuviera raspando la pared externa de la casa. Agarré la escopeta y me fui hasta la ventana de la cocina. Ahí estaba Estrella, más grande que nunca, raspando la pared con las pezuñas. Había crecido todavía más durante las 2 semanas de ausencia, y ahora parecía más un toro adulto que el becerrito que yo había encontrado en el camino. Sus músculos estaban todavía más desarrollados, y sus cuernos habían crecido y se habían vuelto más filosos. Pero lo más aterrador era la forma como se movía. Estaba completamente parado en las patas de atrás, y sus movimientos eran fluidos y coordinados como los de un humano. Cuando me vio en la ventana, dejó de raspar la pared y me miró directamente. Aún a través del vidrio, yo podía sentir la intensidad de esa mirada. Esta vez, yo estaba preparado.
Abrí la ventana cuidadosamente y le apunté con la escopeta. «¡Lárgate de aquí!», grité, tratando de sonar más valiente de lo que realmente me sentía. Estrella no se movió, nomás siguió mirándome con esos ojos que brillaban en la oscuridad. Disparé un tiro al aire, esperando asustarlo, pero ni siquiera se sobresaltó. En lugar de eso, empezó a acercarse a la ventana lentamente, todavía en la posición parada. Sus movimientos eran deliberados y amenazadores. Cerré la ventana rápidamente y me eché para atrás. «¡Carmen!», grité. «¡Despiértate!», regresó. Oí a mi esposa moviéndose en el cuarto y luego apareció en la cocina con los ojos muy abiertos de miedo. «¿Dónde está?», susurró. Señalé hacia la ventana, pero cuando volteamos a ver, Estrella había desaparecido otra vez. Era como si fuera un fantasma, apareciendo y desapareciendo cuando quería. Pasamos el resto de la noche despiertos, escuchando cada ruidito que venía de afuera. De vez en cuando oíamos el sonido de pezuñas en el patio o el ruido de algo siendo arrastrado. Por la mañana, cuando finalmente tuvimos valor de salir, encontramos evidencias de que Estrella había estado ahí toda la noche. Había huellas enormes por todo el patio, mucho más grandes que las que dejaba antes. Algunas de las huellas estaban en lugares imposibles, como si hubiera caminado por las paredes. Encontramos también excremento fresco cerca de la puerta del frente, como si hubiera marcado territorio. Lo más perturbador de todo fueron las marcas de garras en la puerta de la cocina. Eran hondas y precisas, formando un patrón que parecía casi deliberado. No eran marcas al azar de un animal tratando de entrar. Parecían un mensaje, una advertencia de que podía entrar cuando quisiera. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Nos vamos», le anuncié a Carmen durante el desayuno. Me miró sorprendida, pero pude ver alivio en sus ojos. «¿A dónde?», preguntó. «Al pueblo. Nos vamos a quedar en casa de tu hermana hasta que resolvamos esto». Sabía que ya no podía exponer más a mi familia a ese peligro. Estrella se estaba poniendo más atrevido y agresivo con cada encuentro. Era nomás cuestión de tiempo hasta que lograra entrar a la casa, y yo no me quería ni imaginar lo que pasaría entonces. Les contamos a los niños que íbamos a hacer un viaje para visitar a la tía, sin entrar en detalles sobre el motivo real. Luis todavía estaba traumatizado por el ataque, así que no preguntó mucho. Ana se puso triste por dejar el rancho, pero aceptó cuando le prometimos que sería nomás temporal. Empacamos nomás lo esencial y salimos del rancho esa misma tarde. Mientras manejaba por el camino, miré por el espejo retrovisor y vi una figura oscura observando nuestra partida desde lo alto de una loma. Aún a la distancia, yo sabía que era Estrella. Nos quedamos en casa de la hermana de Carmen por 3 semanas. Durante ese tiempo, traté de encontrar una solución al problema. Platiqué con veterinarios, busqué en internet, hasta consulté a un padre de la iglesia local. Nadie tenía una explicación para el comportamiento de Estrella. Algunos sugirieron que podría haber estado expuesto a algún tipo de químico o enfermedad que le afectó el cerebro. Otros pensaron que yo estaba exagerando y que el animal era nomás agresivo. El padre me escuchó con atención y sugirió que hiciera una oración por la protección de mi familia, pero pude ver en sus ojos que él también pensaba que me estaba imaginando cosas. Empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Será que realmente había visto todo aquello? ¿Será que el estrés y el cansancio me habían hecho imaginar cosas que no existían? Pero entonces me acordaba de las heridas de Luis, de las grabaciones en la cámara, de las huellas en el patio, y sabía que todo había sido real. Finalmente, decidí que tenía que regresar al rancho. No podía estar huyendo para siempre, y necesitaba cuidar a los otros animales que había dejado atrás. Carmen no quería que fuera solo, pero yo insistí que era mejor así.
Si algo me pasaba, por lo menos ella y los niños estarían seguros. Regresé una tarde de viernes, armado con una escopeta nueva y más potente que había comprado en el pueblo. También traje algunas trampas que pensaba instalar alrededor de la casa. Mi plan era simple. Si Estrella aparecía otra vez, yo estaría listo para él. Cuando llegué al rancho, todo parecía normal. Los otros animales estaban bien, aunque un poco flacos por haber estado solos. No había señal de Estrella por ningún lado. Empecé a sentirme más confiado, pensando que a lo mejor realmente se había ido esta vez. Pero esa sensación de seguridad no duró mucho. La primera noche de regreso, me desperté con el sonido de algo golpeando la puerta del frente. Eran golpes rítmicos, como si alguien estuviera tocando con los puños. Agarré la escopeta y me acerqué a la puerta cuidadosamente. «¿Quién está ahí?», grité, aunque ya sabía la respuesta. Los golpes pararon por un momento, y entonces oí una voz que me heló la sangre. Era una voz grave y distorsionada, pero inconfundiblemente humana. «Miguel, déjame entrar». La voz venía de afuera de la puerta, pero no sonaba como ninguna voz humana que hubiera oído. Era como si alguien estuviera tratando de imitar el habla humana sin entender completamente cómo hacerlo. «Lárgate», grité, apuntando la escopeta hacia la puerta. «Aquí no eres bienvenido». La voz se rió, un sonido bajo y gutural que me hizo temblar. «Miguel, tú me trajiste a casa. Ahora esta también es mi casa». En ese momento, entendí que Estrella no era nomás un animal con comportamiento anómalo. Era algo mucho peor. Los golpes en la puerta continuaron por horas, acompañados ocasionalmente por esa voz terrible. A veces decía mi nombre. Otras veces mencionaba a Carmen y a los niños por nombre, lo que me dejaba todavía más aterrado. ¿Cómo sabía sus nombres? ¿Cómo había aprendido a hablar? Nada de aquello tenía sentido, pero yo sabía que era real. Como a las 3 de la mañana, los golpes pararon. Esperé en silencio, con la escopeta apuntando hacia la puerta, pero no oí nada más. Cuando salió el sol, finalmente tuve valor de abrir la puerta. No había nadie afuera, pero la puerta estaba cubierta de rasguños hondos y había huellas enormes en el portal. En el suelo, escrito con lo que parecía ser lodo, estaba un mensaje: «Esta también es mi casa ahora». Las letras eran irregulares y mal formadas, como si las hubiera escrito alguien que no sabía escribir bien, pero el mensaje era claro. En ese momento, tomé la decisión más difícil de mi vida. Le hablé a Carmen y le dije que ya no regresaríamos al rancho. Íbamos a vender la propiedad y empezar una nueva vida en otro lugar. Se quedó impactada, pero cuando le conté sobre la noche anterior, estuvo de acuerdo inmediatamente. «Haz lo que sea necesario», dijo. «Nomás sácanos de aquí». Le hablé a un corredor de bienes raíces en el pueblo y le expliqué que necesitaba vender el rancho rápidamente. No entré en detalles sobre el motivo. Nomás dije que tenía problemas familiares y necesitaba mudarme. El corredor dijo que haría lo posible, pero que las ventas rurales normalmente tardaban. Mientras tanto, yo ya no podía quedarme en el rancho. Era demasiado peligroso. Agarré nomás algunas ropas y documentos importantes y regresé al pueblo. Dejé los otros animales con don Roberto, que se ofreció a cuidarlos hasta que encontráramos compradores. El rancho se quedó vacío por 2 meses, antes de que apareciera un comprador interesado. Durante ese tiempo, oí varias historias raras sobre la propiedad. Los vecinos reportaron luces extrañas durante la noche y sonidos de animales que no lograban identificar. Un hombre que pasaba por el camino dijo haber visto una figura grande y oscura caminando por el patio en posición parada. Cuando el corredor llevó al primer comprador a ver la propiedad, encontraron la casa completamente destruida por dentro. Muebles rotos, paredes rasguñadas y un olor terrible que no lograban identificar. El comprador desistió inmediatamente.
Tuvimos que bajar mucho el precio para lograr vender a alguien que quería nomás la tierra, sin importarle el estado de la casa. Aún así, el nuevo propietario dijo que iba a demoler todo y empezar de cero. Espero que haya tomado la decisión correcta. Hoy, 3 años después, mi familia vive en una casita en el pueblo. Logré conseguir trabajo en una tienda de materiales para construcción, y Carmen trabaja en una escuela local. Los niños se adaptaron bien a la vida urbana y rara vez hablan sobre el rancho. Luis todavía tiene pesadillas ocasionales, pero está mejor. Ana a veces pregunta si podemos visitar la casa vieja, pero yo siempre cambio el tema. Nunca he regresado a esa región y no pienso regresar. A veces, cuando paso por caminos rurales durante la noche, me pongo nervioso y acelero el carro. Siempre tengo la sensación de que puedo ver una figura oscura observando desde la orilla del camino. Sé que puede ser paranoia, pero prefiero no arriesgarme. Lo que pasó en el rancho cambió mi forma de ver el mundo. Aprendí que existen cosas que no logramos explicar, cosas que es mejor dejar en paz. Recientemente, supe a través de don Roberto que la nueva propiedad donde estaba nuestro rancho viejo también fue abandonada. El nuevo dueño duró nomás 6 meses antes de irse, dejando todo atrás. Roberto dijo que el hombre parecía aterrorizado cuando se fue, pero no quiso hablar sobre lo que había pasado. La tierra está en venta otra vez, pero nadie parece interesado. Los habitantes de la región empezaron a evitar esa área, especialmente durante las noches de luna llena. Algunos dicen que todavía oyen sonidos raros viniendo de ahí y que a veces ven una figura grande caminando por los campos. Yo creo esas historias porque sé que Estrella todavía está ahí. Encontró su territorio y no lo va a abandonar fácilmente. Parte de mí se siente culpable por haber dejado ese problema para otras personas, pero no tenía opción. Mi responsabilidad era proteger a mi familia, y eso fue lo que hice.